Bueno, entonces para el grupo de mecánica de fluidos 2, vamos con la última parte del curso. Vamos con el tema es fuerzas causadas por fluidos en movimiento, ¿verdad? Es el capítulo 16 del libro de Mott. Entonces ahora nosotros vamos a ver cómo, ¿verdad? O vamos a analizar, vamos a estudiar cómo aprovechar esa fuerza que los fluidos pues pueden desarrollar. Entonces nosotros vemos que desde física, ¿verdad?, hemos estado estudiando pues la segunda ley de Newton, la ecuación de fuerza, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces de ahí se va desarrollando los pasos, ¿verdad? El libro los va desarrollando para llegar hasta una ecuación general que ahora nos sirve para poder aplicarla en los fluidos. Entonces la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. De aquí pues nosotros sabemos que la aceleración es la relación que hay entre la velocidad y el tiempo. Si nosotros de aquí separamos, ¿verdad?, la masa con respecto al tiempo multiplicada por delta t, aquí ya tenemos algo que nosotros manejamos en los fluidos, el flujo másico, ¿verdad? Si nosotros nos acordamos de esa definición, el flujo másico es la cantidad de masa con respecto al tiempo, que estaría aquí. Entonces, desarrollando ese flujo másico o gasto másico es igual a la densidad por el caudal. Entonces, pues lo fueron relacionando, ¿eh? Paso a paso lo fueron relacionando. Entonces, tenemos una forma general de la ecuación de la fuerza. La fuerza sería igual a la masa entre la diferencial del tiempo con respecto a la diferencial de velocidad. Entonces ya vimos que este término pues es el flujo másico, el gasto másico, por la variación de velocidad. El flujo másico es la densidad por el caudal por esa variación de velocidad. Pero esta segunda ley de Newton se tiene que relacionar con la ecuación de impulso, cantidad de movimiento. Entonces tenemos que ya la fuerza, ¿verdad?, está definida como densidad, caudal y una variación de velocidad. El impulso, nosotros sabemos que el impulso se define como la fuerza multiplicada por el tiempo, ¿verdad? La fuerza, el impulso es la fuerza sobre un cuerpo durante cierto periodo de tiempo. Aquí está. Entonces, el impulso pues es la fuerza por delta t, un periodo de tiempo. ¿Verdad? Si nosotros lo llevamos esta variación, esta delta t, a una diferencial de tiempo, para ser más precisos, ¿verdad? Bueno, entonces la ecuación de impulso y cantidad de movimiento es lo que nos dice. Después, la cantidad de movimiento, ¿verdad?, o movimiento cinético. También nos dice que esa cantidad de movimiento es igual a la masa multiplicada por la velocidad, ¿verdad? La cantidad de movimiento se define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. Entonces, pues tenemos ahora de este lado, ¿verdad?, la masa multiplicada por esa diferencial de velocidad, esta delta v. También si esta la llevamos a una diferencial, para que sea más preciso, pues nos quedaría que la masa multiplicada por esa diferencial de velocidad. Entonces, para la segunda ley de Newton, pues tenemos que la fuerza es masa por aceleración. Entonces, del impulso, de la ecuación de impulso, pues tenemos la parte de la fuerza. De la ecuación de cantidad de movimiento, tenemos la relación entre la masa y la aceleración. También, ¿verdad?, para que pues sea más preciso, por eso de esa variación lo llevan a una diferencial, a una delta t. Entonces, la fuerza por esa diferencial de tiempo es igual a la masa por esa diferencial de velocidad. De aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que si que está multiplicando lo pasamos para acá dividiendo, pues llegamos otra vez a aquella primera ecuación. Bueno,
Entonces, esas ecuaciones, ¿ya? Esa ecuación general que ya tenemos, ecuación general de la fuerza, la aplicamos porque la fuerza, pues normalmente la estamos manejando en las tres direcciones. Una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. ¿Ya? Que no, normalmente pues siempre trabajamos casi dos componentes, X y Y. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque el chorro del agua o el fluido que estemos analizando pues puede estar entrando a cierto ángulo. Entonces ese chorro lo tenemos que descomponer en sus fuerzas, ¿no? Entonces, ecuaciones de fuerza en la dirección X, Y y Z. Entonces, tenemos que para la fuerza en el eje X, pues es la densidad por caudal por la variación, pero en el eje X. Y entonces, esa variación de velocidad en el eje X es la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. Así, para la componente en Y, también tenemos la densidad, el caudal y la variación de velocidad. Velocidad 2 en Y menos velocidad 1 en Y. Y también para la componente en Z tenemos lo mismo. Entonces, es el capítulo 16. Ustedes, pues, denle una leída. ¿Ya? No es mucho lo que abarca, no es mucho lo que trae de teoría, el desarrollo de las ecuaciones, ¿verdad? Que nosotros vamos a utilizar para resolver todos estos ejemplos. Para nosotros son muy importantes, porque nosotros vemos que las turbinas hidráulicas pues trabajan bajo este principio. El chorro de agua que llega sobre el álave de la turbina y que la hace girar, que le da el movimiento. Las turbinas de vapor, ¿verdad? Pues también las turbinas de gas, también se necesita conocer todo esto. También hay muchas otras aplicaciones donde nosotros pues debemos de conocer el valor de esas fuerzas para saber si lo que vamos a utilizar pues va a soportar la fuerza. Entonces vamos a empezar, vamos a ir resolviendo, son tres casos generales los que se maneja aquí, ¿verdad? Cuando tenemos estacionario las cosas, cuando están, pues por decir, ¿verdad? Las paletas de las turbinas pues tienen cierto ángulo, entonces cómo entra el chorro y cómo sale. O también nosotros vemos que muchas veces los objetos ya se están moviendo, ya tienen movimiento, se les hace incidir el chorro de fluido y entonces pues ahí hay que relacionar esas dos velocidades. Entonces vamos a empezar a resolver pues esos ejemplos de cada uno de los tres temas que les estoy mencionando. Entonces vamos a empezar.